Bienvenidos a Bountiful Momcast, el espacio donde exploramos la maternidad y la familia como un regalo divino, una misión y una forma de adoración. En el episodio 1 hablamos de la maternidad como un ministerio y cómo mujeres como Sara, Ana, Jocabet y María vivieron su fe desde el momento en que recibieron el milagro de la vida en su vientre. Hoy quiero hablar del otro pilar fundamental en la familia, el padre. La Biblia nos muestra que el rol del padre no solo es proveer y proteger, sino liderar en la fe. Un padre tiene la responsabilidad de ser cabeza del hogar, no desde la imposición, sino desde el amor, la adoración y la entrega a Dios. Un padre tiene el poder de bendecir o quebrantar su hogar solo con su actitud y su fe. En este episodio vamos a explorar cómo la fe, desde algunos padres en la Biblia, fue clave para la llegada de hijos que marcarían la historia del pueblo de Dios. Cómo incluso el silencio, la oración y la entrega son herramientas espirituales en la paternidad. Empecemos. La fe del padre como puerta al milagro. Esta es la historia de Isaac y Rebeca, que nos muestra cómo la fe de un esposo puede ser el inicio de un milagro en su hogar. Esto está en Génesis 25, del 21 al 26, y dice claramente: Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Isaac no solo aceptó la situación de su esposa, sino que la llevó ante Dios. No buscó otra solución, no la culpó, no se resignó. Él oró, llevó su oración ante Dios. Hoy en día, ¿cuántos hombres están dispuestos a doblar rodilla por su esposa, por su familia? En tiempos donde todo tiene que ser inmediato, donde el orgullo a veces impide pedir ayuda. El ejemplo de Isaac nos enseña que la verdadera paternidad comienza con la oración. Y este pasaje resuena profundamente conmigo porque yo viví algo similar. Cuando nos enfrentamos a este desierto llamado infertilidad, muchas veces sentí que me faltaban fuerzas. Pero mi esposo se convirtió en el pilar de nuestra fe. Cuando yo no podía más, él creyó por los dos. De hecho, el día de nuestro primer tratamiento de fertilización, en plena pandemia, yo recuerdo que tuve que vivir el proceso sola. Sin embargo, mi esposo me recordó que el inmenso poder de nuestra oración y nuestra fe estaba presente y me mandó un mensaje que les voy a leer a continuación. Mi amor, qué bendición que llegó este día que tanto hemos esperado. Y como Dios siempre en nuestras vidas nos demuestra que nada podemos hacer sin Él. Y por eso quiero dedicarle este día a Dios, que estará ahí contigo tomándote de la mano y guiándote frente al doctor. No dejo de visualizar a nuestro bebé y a la mamá más bella del mundo que vas a ser. Te amo muchísimo y gracias por hacer todo lo que estás haciendo para cumplir nuestro sueño de tener una familia. Fuiste una novia hermosa, eres la esposa perfecta y serás una madre soñada. Me da una emoción recordar estas palabras porque ustedes no se imaginan lo que significaron para mí. Mientras me preparaba para la intervención médica, vestida de azul, rodeada de batas blancas, en un país ajeno y con la inminente amenaza del COVID. Llena de miedo y sintiéndome muy sola. Estas palabras de Rafa, mi esposo, más allá de ellas, la fe, el amor, la confianza que están detrás de estas palabras fueron mi fuerza para no desfallecer. Así como Isaac intercedió por Rebeca, así como mi esposo intercedió por mí, cada hombre tiene el llamado de ser el primero en confiar en Dios y llevar las cargas de su hogar en oración, de navegar juntos los desiertos y liderar con una fe que sostiene cuando una no tiene fuerzas. Vamos a hablar ahora de Elcaná, un hombre que acompaña y confía en Dios. Esta es la historia de Ana y su esposo Elcaná, que nos muestra otro tipo de fe. En 1 de Samuel 1, versículos 8, 21 al 23, dice que Ana lloraba porque no podía tener hijos. Pero Elcaná la amaba y la apoyaba en su sufrimiento. Él no entendía completamente el dolor de Ana, pero la acompañó, no la minimizó. Él era un esposo presente, amoroso, paciente.
Hoy en día muchos hombres no saben cómo manejar el dolor de sus esposas. A veces dicen frases como, no te preocupes, ya eso te va a pasar, ya vamos a estar mejor. Mi amor, no pienses en eso. Deberías estar feliz con lo que tenemos. Pero fíjense en el ejemplo de Elcaná. Él no atenuó el dolor de Ana, sino que le permitió sentirlo, procesarlo, llevarlo ante Dios. Y cuando Dios le dio a su hijo Samuel, él respetó su decisión de dedicarlo a Dios. Porque un padre con fe también respeta la obra de Dios en su familia y guía con amor. Los esposos de fe no tienen que resolverlo todo, pero sí estar presentes, escuchar y confiar en que Dios tiene un plan mayor. Esto inevitablemente me hace recordar tantas beta-espera negativas, tantas veces que recibimos el no de Dios. Ustedes sabían que durante todo el proceso de fertilidad, mi esposo había decidido poner su email para recibir los resultados y no yo. No porque quisiera controlar el proceso, sino porque como Elcaná, él me amaba. Quería protegerme y apoyarme en caso de que no fuera positiva. Y fueron muchos años así. Él quería ser un escudo para recibir la noticia y poder permearla hacia mí con gracia y compasión. Fueron muchos los no, muchos. Y en cada uno de ellos yo vi un esposo que me abrazaba, que me entendía y que respetaba mi dolor. ¿Cómo estás acompañando a tu esposa hoy en medio de su dolor? ¿Le estás demostrando respeto y amor realmente? Vamos a entrar en la historia de Zacarías y la lección del silencio en la paternidad. A mí esta historia me fascina. Dice la Biblia que cuando el ángel se le apareció a Zacarías y le anunció que su esposa Elizabeth quedaría embarazada, él dudó. Ojo, es normal dudar. Elizabeth no era precisamente muy joven, ni venían de tener muchos hijos y este sería un embarazo más. No, dice de hecho la Biblia que Elizabeth estaba avanzada en edad y dice que tenía mucha vergüenza. De hecho, dice Elizabeth en Lucas 1:25, cuando finalmente logra quedar embarazada, qué bondadoso es el Señor. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. No nos cuenta mucho más la Biblia de su situación, pero puedo imaginar su corazón. Su corazón está entristecido, la comparación con otras parejas contemporáneas a lo mejor que estaban llenas de hijos y ellos no. El chisme o los comentarios de los vecinos. Ay, ¿no será que tendrán un problema? ¿Y por qué no lograrán ser padres? No, seguro es que ni siquiera son pareja, a lo mejor ni intimidad tienen. En el contexto moderno podríamos decir es que seguramente no tienen tiempo para estar juntos. Es que claro, ella es demasiado intensa, él trabaja demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo empatizar con la reacción de Zacarías cuando el ángel le dice en Lucas 1, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. Me lo imagino pensando, ¿really? ¿A esta edad? ¿Con todo lo que hemos vivido? Piensa por un momento cómo hubieses reaccionado tú, cómo hubiese reaccionado tu esposo. Y por eso nos dice Lucas 1, versículos 13 al 20 y luego del 57 al 64, que como consecuencia de su incredulidad, Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo. ¿Por qué Dios permitió que Zacarías quedara en silencio? Porque a veces los hombres creen que deben tener todas las respuestas, que deben controlar todo con sus palabras. Y eso está bien, porque también es parte de su naturaleza protectora. Pero Dios quería enseñarle que no siempre se trata de hablar, no siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de escuchar y de confiar. De usar ese hermoso tiempo mientras Elizabeth creaba vida para alabarle y adorarle, para agradecerle a Dios por su gracia, por su fidelidad. En el mundo de hoy vivimos rodeados de ruido.
opiniones, redes sociales, comparaciones. Pero la paternidad requiere momentos de silencio, de escuchar a Dios, de reflexionar antes de actuar y sobre todo de confiar, surrender, de entregarse realmente a Dios con esa fe ciega que produce vida, que cambia corazones, que convierte lo que no es en es. Y cuando nació Juan el Bautista, lo primero que hizo Zacarías fue alabar a Dios. Su silencio lo llevó a un tiempo de transformación. Él vio el milagro, meditó en él y luego le dio la gloria a quien la merecía, al Señor. Pero Zacarías necesitaba pasar por ese proceso para también convencerse de que Dios es Dios y siempre cumple su promesa. Yo creo que en el caso de Zacarías no era falta de fe, es mi opinión. Era más bien un exceso de liderazgo, de sobreprotección hacia su familia y en este caso hacia Elizabeth, para evitarle quizás ilusiones de más, esperanzas no fundamentadas, incluso evitarle dolor. Pero además cierra la historia diciendo que su fe se restauró y su testimonio fue clave en la identidad de Juan el Bautista como precursor de Jesús. ¡Wow! El primero que tuvo que guardar silencio y meditar en la promesa de Dios para su vida fue su propio papá. Díganme si Dios no es tremendo de verdad. A mí me encantan estos relatos porque son personas como tú, como yo, que al navegar incertidumbre, pruebas, reaccionaríamos igual. ¿A que no? Pero qué bendición poder estar hoy en este tiempo y poder ver el desenlace. Un desenlace que nos permite creer de una forma sobrenatural. Sobrenatural. Y José, el padre adoptivo que nos enseña sobre la fe, la obediencia y el amor incondicional. Entre los hombres de fe en la Biblia, uno de los ejemplos más hermosos y poderosos es el de José, el padre adoptivo de Jesús. José no fue el padre biológico de Jesús, pero abrazó con amor y valentía la misión que Dios le encomendó, ser el protector y guía terrenal del Salvador del mundo. En Mateo 1, del 20 al 21, dice que mientras se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque en ella se ha concebido lo que es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! José tuvo que enfrentarse a una realidad inesperada. La mujer que amaba estaba embarazada y no por él. En la cultura de su tiempo, esto podría ser un motivo de vergüenza y condena, pero en lugar de actuar con egoísmo o miedo, José decidió creerle a Dios y obedecer. Fue un hombre que confió en la promesa de Dios más que en las apariencias, más que en la opinión de los demás. Mateo 1:24 nos cuenta que cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Mis respetos. Este acto de obediencia nos enseña que la paternidad no es solo biológica, sino una misión de amor, compromiso y sacrificio. José nos recuerda a tantos padres que eligen la adopción como camino para construir su familia, que deciden amar a un hijo desde el corazón, más allá de los lazos de sangre. La adopción es un reflejo del amor de Dios. Recuerden que Él es el primero que nos adopta como hijos suyos a través de Cristo. En Efesios 1:5 de hecho dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Qué hermoso es nuestro Dios. El primero que nos adopta, que nos abraza, que nos hace parte de su familia y nos quiere como hijos es Él. Y José es un ejemplo en la tierra de ese gran amor, porque no solo recibió a Jesús como su hijo, sino que asumió la enorme responsabilidad de criarlo, protegerlo,
ser su modelo de hombre y de fe. Hoy hay muchos niños esperando un hogar, así como hay muchos matrimonios anhelando convertirse en padres. La historia de José nos recuerda que la adopción no es solo un regalo para quienes esperan ser padres, sino también para aquellos niños que necesitan un hogar con amor y guía. Este también puede ser tu camino de redención, de restauración y de propósito. Un camino donde Dios une familias de formas que muchas veces no imaginamos. Como José, tú también puedes ser padre no solo porque engendraste un hijo, sino porque escogiste amar, proteger y guiar a ese pequeño con obediencia y fe. En Mateo 2, 13 y 14 nos cuenta, después de que los sabios se fueron, estamos hablando de los 3 reyes magos, ya el bebé había nacido, ya Jesús había nacido, y se le aparece un ángel del Señor a José nuevamente y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Imagínense esa gran responsabilidad. Y José se levantó e hizo lo que el ángel le había mandado. Y esto demuestra el gran carácter de José. En medio de la incertidumbre y el peligro, protegió a su familia, como lo harías tú, como lo haría yo, con valentía y entrega. No cuestionó el plan de Dios, simplemente obedeció y confió. Así como José fue un pilar invaluable para María y Jesús, tú como padre o como esposo tienes la oportunidad de ser un sostén en tu hogar. Ser un padre de fe significa estar dispuesto a enfrentar cualquier cosa por amor a tu familia y por obediencia a Dios. Incluso si esa familia aún no ha llegado, confía y entrégate, porque Dios está en control. Y nos acercamos ya al final de este episodio porque quiero hablar de Abraham. El cierre de este episodio está dedicado a todos los padres con la historia de Abraham y Sara. Cómo la fe de Abraham trajo la bendición de Isaac. Dice Hebreos 11, del 8 al 12, que Abraham creyó en la promesa de Dios incluso cuando parecía imposible. Dios le dio un hijo en su vejez, cumpliendo su palabra. Pero no solo fue por la fe de Sara, sino por la de Abraham, la que permitió el cumplimiento de la promesa. Escucha bien. Pero no fue solo la fe de Sara, sino la de Abraham, la que permitió el cumplimiento de la promesa. Por la fe de Abraham. Abraham creyó en la promesa de Dios incluso cuando parecía imposible. Y dice que no solo fue la fe de Sara la que abrió el corazón de Dios, sino la de su esposo. A veces, en este proceso de convertirnos en madres, en padres, los papás se sienten muy ausentes, especialmente si no se logra de forma natural un embarazo en un periodo de tiempo específico. Suelen ponerse un poco al margen. Yo de hecho tengo amigos que le dicen a sus esposas, bueno, ya está, si no somos padres no pasa nada, un poco minimizando el sueño, minimizando el proceso, porque no es por fe precisamente que responden así, es por exactamente lo contrario. Familia, si Dios te ha puesto la promesa de convertirte en padre, créelo, pero esa confianza no está divorciada de la acción. Yo nunca voy a olvidar cuando mi esposo me dijo un jueves, caminando por las calles de Coral Gables, aquí, cerca de casa, las calles desoladas de Miami, porque era plena pandemia. Y me acuerdo que íbamos tomados de la mano paseando a nuestro perro y me dijo, mi amor, tenemos mucho tiempo intentando quedar embarazados sin éxito. Creo que es momento de consultar a algún médico especialista. Imagínense esas palabras. Para mí eso fue un insulto. Yo dije, hombre de poca fe, qué falta de fe, qué exceso de control. Pero era justo lo contrario. Su fe lo estaba llevando a explorar otras avenidas para nuestra historia. Porque Dios le había puesto esa inquietud en su corazón y él tuvo la valentía y la humildad de escucharla. Que si no hubiésemos empezado este camino de fertilidad, tal vez no seríamos padres. No lo sé.
Yo solo sé lo que tengo hoy. Y es un milagro cumplido. Y un camino recorrido de crecimiento, de transformación y de entrega. Un viaje que nos acercó mucho más el uno al otro y que se fundamentó en la entrega y la adoración a Dios. Un viaje que fortaleció y completó a nuestra familia. La fe de Abraham abrió camino para la bendición de Sara y para el nacimiento de Isaac. Su obediencia y su confianza en Dios no solo lo benefició a él, sino a generaciones enteras. Esta es nuestra historia. Y es la historia de Isaac, de Elcaná, de Zacarías, de Abraham. ¿Cuál es tu historia? Porque al final un padre de fe no solo piensa en el presente, sino en el legado espiritual que deja a sus hijos. ¿Cómo queremos liderar nuestra familia? ¿Qué fe estamos modelando en nuestros hijos, aún sin nacer? ¿Cómo estás liderando tu hogar, tu matrimonio? ¿Estás realmente confiando en Dios con tus acciones? Porque la paternidad también puede ser un ministerio de adoración. Ser padre es más que una responsabilidad. Es un llamado divino para reflejar el carácter de Dios. Ese carácter que ama, que guía, que provee, que instruye en la fe. Y hoy quiero invitar a todos los padres, a ti como hombre, si aún no eres padre, te quiero invitar también a ver este rol como una oportunidad de honrar a Dios. Y a ti como mujer, a orar por tu esposo, por el futuro padre de tus hijos, para que Dios lo llene de sabiduría y amor en su liderazgo del hogar. En Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Que este episodio sirva de inspiración para que cada hombre que nos escucha asuma con liderazgo y gozo esa responsabilidad y que cada familia crezca en amor y en fe reflejando la gloria de Dios. Feliz Día del Padre. En fe te lo digo, feliz Día del Padre. Si aún no tienes tu milagro cumplido, celébralo igual. Gracias por acompañarme en este episodio de Bountiful Momcast. Que Dios bendiga a cada familia y que sigamos creciendo en amor y en fe. Recuerda seguirnos en Bountiful Momcast y en Bountiful Mom en Instagram y navegar juntos este hermoso viaje de formar familia. Dios los bendiga, muchas gracias.